Vamos a hablar del Cordero que derramó su sangre para que usted y yo hoy estemos aquí en esta mañana. Es por su sangre que estamos aquí. Es por su sangre que somos salvos. Uno podría hablar de lo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? En estos días es muy dada. Y entre todo, hacen cosas. Bueno, Señor tenga misericordia, que están fuera de contexto. Y eso lo vamos a ir viendo a través de la palabra. No es que vengo aquí, no, simplemente lo que vengo es a enseñarles que usted y yo entendamos en parte la mente de Dios, lo que Dios se trazó, lo que Dios ha querido con los seres humanos, aún desde el día que Adán y Eva pecaron. Ya Dios se trazó todo un plan, un proyecto. Primero para darse a conocer, pero también para mostrar su amor y para mostrar su misericordia. En el Antiguo Testamento vamos a ir a Levíticos capítulo 16. Eso lo vamos a ver en Nueva Traducción Viviente. Levíticos. Me dicen cuando lo encuentran. ¿No tienen? Dichoso, yo todavía no. Ok, pero vamos a ver si me ayudan ahí, porque eso ya está programado para que usted pueda mirar. Levíticos, capítulo 16. Muy bien. Vamos a ver acá algo sumamente interesante. Pero voy a leer desde el versículo 1 para que usted pueda entender el contexto y qué fue lo que Dios quiso hacer. Porque antes de esto, usted sabe que los hijos de Aarón, Nadán y Abiú, se jalaron una torta terrible. Porque Dios había dejado todo establecido, cómo tenían que hacerse las cosas. Y a ellos se les ocurrió hacer un fuego extraño. Cuando hablamos del fuego extraño, era que está haciendo algo en contra de lo que Dios les había indicado. Y ahí mismo, donde está el altar, el arca, ahí donde estaba la presencia de Dios, ahí nomás Dios los consumió. O sea, los desapareció. Pero veamos allí, no sé si no me están ayudando ahí con producción, pero si usted trajo su Biblia o su celular, puede buscarlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, ok, y ahora sí, ya apareció. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Dice así: el Señor le habló a Moisés. Escuche bien. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel
2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos delante del Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y la presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos delante del Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor después de haber matado al becerro como ofrenda por el pecado. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca. El lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto, si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y lo rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Versículo 15. Luego Aarón, dice, matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre el delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá, ojo a esto, a nadie más se le permitirá el tabernáculo, se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo y su familia y toda la congregación de Israel, haciéndolos justos delante del Señor. Muy bien. Aquí vemos esta parte introductoria. Todo el procedimiento que tenían que hacer, pero el que tenía que hacerlo era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y preste atención allí en el versículo 17, cuando dice que nadie excepto el sumo sacerdote podía estar allí dentro. La pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no se permitía a otras personas entrar detrás del velo con el sumo sacerdote mientras éste hacía expiación? Escuche bien. Porque la responsabilidad estaba en una sola persona. Estaba en una sola persona. Escuche bien. ¿Qué nos estaba anunciando? Que un día iba a venir uno, el Cordero de Dios, Jesús. Porque dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres para que seamos salvos. Solamente Jesucristo hecho hombre, solamente en Él se encuentra la salvación. Entienda esto, no hay otro mediador. Aquí nos está anunciando a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora vamos a ver el versículo 20 y 22
la imagen de los dos corderos. Vamos a ver si me lo tienen por ahí. ¿Lo ven? Está lindo, ¿verdad? Vamos a ver. Eran dos. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Eso es lo que vamos a ir viendo detalladamente. Vamos a ver en el versículo 22. Vamos a ver si me ayudan allí. Bueno, vamos a ver primero la razón. Bueno, tenían que ser dos. Muy bien. Pero uno de los dos iba a hacer un trabajo especial. Uno de los dos. Pero había uno de estos dos donde el sumo sacerdote tenía que echarlo en rifa, ¿verdad? Ellos tenían aquí unas piedritas y las ponían a ver cuál de los dos. Entonces, al que le caía, ese era el que iba a ser sacrificado. Pero el otro tenía que hacer otro trabajo importantísimo que vamos a ir viéndolo, ¿verdad? En el versículo 20 y 22 dice así, 20 al 22. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Ok, dice presentará el chivo vivo, uno de los dos. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará confesará sobre él la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel de esta forma. Traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el otro chivo al desierto. Ok. El sumo sacerdote lo tomaba. Yo me imagino ese cuadro, ¿verdad? Donde él le ponía sus manos y comenzaba a orar por toda la inmoralidad, por toda la basura, si me permite esta palabra, por toda la cochinada sobre el pueblo, o sea que pidiendo la expiación sobre el pueblo. Ahora, ellos tienen un día, por ejemplo, yo no estoy hablando, digamos, de la Pascua, no, Cordero Pascual es otra cosa, pero ellos tenían un día, el día de la expiación. Ellos le llaman a los judíos el Yom Kippur. Para eso es una de las fiestas más importantes que hay, ¿verdad? Pero eso sigue siendo para ellos constante. La diferencia es que para nosotros ya no, porque Jesús llevó por siempre y para siempre nuestros pecados. Pero estamos hablando de ese cordero, la función de él. O sea, Dios lo que está diciendo, en el futuro va a venir un cordero que va a llevar todos los pecados de la humanidad. ¿Qué puede ver uno allí, hermanos? Porque en estos días, escuche bien, en estos días se dan muchos comentarios por toda la situación que está sucediendo entre Israel y Gaza, y de ver cómo hay personas y niños sobre todo, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿cómo es que Dios permite esas cosas? Eso es una situación que se está dando, pero es punto y aparte. ¿Por qué no dicen mejor que Dios desde antemano había preparado que uno iba a venir a morir por toda la humanidad? Ahí Dios está demostrando su amor a la humanidad. Pero aquí lo que estamos tratando es viendo, sobre todo con la iniquidad, con el pecado, con todas las cosas que usted y yo arrastramos. Pero en ese entonces Él lo hacía de esa manera. Vamos a ir viendo aquí Hebreos capítulo 9, si me ayudan allí, 9, 23 al 28. Tenemos que ir ligando eso para que usted pueda entender lo que estamos hablando y cuál es el plan de Dios. Hebreos 9, 23 al 28 dice:
Bueno, no sé si lo... Se esperará un momentito, ¿verdad? Yo lo tengo, pero en Reina Valera, aquí. Ya lo pusieron, ok, dice así. Bueno, vamos a verlo. Dice, por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante, ¿qué dice allí? Mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores ¿a quién? A la sangre de ¿quién? Siga. La sangre de animales. ¿Qué más? Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Continúe, por favor. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. ¿A qué dice? ¿A favor de quiénes? A favor de nosotros. Sigamos, por favor. A favor de nosotros, dice. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Sigamos. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Sigamos. Y así como cada persona está destinada a morir una vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuánto glorifican al Señor por esto, hermano? Es para que usted entienda las razones, lo que Dios estaba anunciando de antemano. Recuerde lo que les dije en la introducción. No olvidemos ninguno de los beneficios. Tengamos presente la obra redentora de Cristo Jesús. Tengámosla presente, hermanos, porque eso es sumamente glorioso. Entonces, vamos otra vez a Levítico 16:15. Levítico 16:15. Dice, vamos a ver, dice: luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Ok, entonces quiere decir que el primer cordero representa el momento que Jesús quitó nuestro pecado para no ser castigados. Es el primer cordero. Vamos con el segundo cordero, versículo 21. Que esto me gusta mucho aquí, hermanos. El segundo representa su obra de borrar nuestros pecados de la vista de Dios para jamás ser recordados. Vamos a ver, dice, vea lo que dice este otro, dice: pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo, confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión, los pecados del pueblo de Israel. Continuamos. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará, ¿qué dice allí? El chivo al desierto. Sigamos. Y al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Ok, vamos a ver aquí. Yo estoy estudiando esto y yo me imagino
ese cabrito, el corderito, donde lo llevan ahí lo llevan, pero lo llevan al desierto, a un lugar lejano. Me imagino que la gente, los que están allá afuera, están mirando. Yo no sé qué pudieron haber sentido en su corazón. Allí, como una paz, como una libertad, al saber que ya oraron y que ya Dios no se va a acordar más de esos pecados. Pero escuche bien, pero es un procedimiento para un año, porque el siguiente año la misma vaina y el otro la misma cosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el Señor tomó nuestros pecados y los mandó a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Ese es el amor y esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Este cordero está anunciando, si le va a aplaudir, aplaude al Señor. Eso es lo que enseña Miqueas en el capítulo 7, versículos 18 al 19. Vamos a leerlo, por favor. Estamos tratando, hermanos, de que eso penetre aquí y baje al corazón y seamos agradecidos siempre por lo que Dios trazó para cada uno de nosotros. Miqueas 7, 18 al 19. Dice: ¿dónde hay otro Dios como tú? Escuche bien, dice, hay una pregunta: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tu deleite en mostrar tu amor inagotable? ¿Volverás a tener compasión de nosotros? ¿Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano? ¿Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob? O sea, hermanos, que el problema, aquí hay un asunto que yo quiero que usted lo tome a consideración. Uno tiene que ver la extensión de la gracia, de la misericordia del Señor. Nosotros fuimos perdonados, ¿cierto? Fuimos perdonados. Y el Señor tomó nuestros pecados y los mandó a lo profundo de la mar, en un sentido simbólico, que entienda que allí van a estar y Dios nunca más se va a acordar de ellos. Iba a decir una palabra fea, pero ay, cómo me cuido, cómo la digo mejor. Entonces, ¿por qué razón? Iba a decir por qué diantres, iba a decir, ¿verdad? Porque tenemos que estar constantemente trayendo memoria aquellos pecados. Si ya el Señor los sepultó, si ya el Señor los perdonó. Lo que el diablo busca, ¿sabe qué? Es traer aflicción a nuestra vida. Es traer aflicción. Entendamos lo que es la gracia de Dios. Dios tomó nuestros pecados. No importa lo que usted haya hecho en esta vida, no importa, ya Dios los perdonó, ya Dios los sepultó. Pero ahí seguimos. Nos metemos en el rincón, que llora esto y esto. Hermanos, seamos felices. Vivamos la vida en libertad. Porque el diablo constantemente, recuerda una de las
de las plenarias de esos hermanos de los estados, ¿verdad? Uno de ellos está hablando sobre la culpa, ¿verdad? Olvidando la culpa. Ya no hay que andar con esas cosas. Porque si usted sigue cayendo en el jueguito del diablo, está desvirtuando el plan de Dios, está desvirtuando el sacrificio de Jesús. Lo estás poniendo como que no es suficiente, como que no, como que todavía no, hermanos, entendamos esto. Ya el Señor tomó nuestros pecados y los envió a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Ahora sí, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Empiezo a predicar aquí ya. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así, vamos a ver. Al día siguiente, o sea, un día después, ¿verdad? Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, miren, a ver si me ponen la figurita del cordero. Bueno, está bien, ahí está excelente eso. Dice, miren, dice, el cordero de Dios, el cordero de Dios que quita, ¿qué dice? El pecado del mundo. Eso fue una escena, hermanos, impresionante. Yo no sé si a Juan le salió la voz o no. Posiblemente Juan estaba quebrantado al ver allí, ¿verdad? Juan estaba bautizando y de pronto aparece esa figura allí, ya bajo una unción diferente. Ya la cosa está, y ahora sí, ya empieza allí. Y él viene y lo anuncia y dice, miren, el cordero de Dios que quita, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿El pecado o los pecados? ¿Cómo dice? ¿El pecado o los pecados? Póngame otra vez, a ver, para que lo entendamos bien. ¿Qué dice? Vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si dice los pecados se está refiriendo a unos cuantos, pero está hablando del pecado del mundo. O sea, en otras palabras, ahí estaba metido usted, ahí estaba metido yo. Yo no sé de dónde era usted, pero yo era de Pavas y ahí el Señor me dio. Ahí está diciendo, sus pecados van a ser perdonados, van a ser quitados, porque estaba aplicando a todo el mundo, toda la raza humana. Esa es la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Esto es impresionante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, como estábamos viendo, era específicamente al pueblo de Israel. Todas esas ceremonias al pueblo de Israel, pero eso estaba anunciando que iba a venir un cordero diferente a ese, que no iba a ser solo para el pueblo de Israel. Ahora, de todas maneras, ¿qué dice? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Así dice la palabra, ¿sí o no? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, todos los que creyeron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si es una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Que a veces subestimamos eso también, hermanos. Ponemos una condición. No, hermanos, somos hijos de Dios, del creador de todas las cosas, del Rey de reyes, del Señor de señores, el Dios de toda gloria, de toda alabanza. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de gloria. ¿A través de qué? A través de la sangre del Cordero.
Juan declara a Jesús como el sacrificio por el pecado. Porque estamos hablando que ¿qué era lo que utilizaban en el Antiguo Testamento? Era un cordero. Ahí el sacerdote le ponía sus manos y venía la expiación de todo el pueblo. Pero ahora aquí viene y ahora sí, viene y Juan lo anuncia como el cordero. Y cuando está hablando de cordero, ¿a qué se está refiriendo? Porque digamos el final del cordero siempre va a ser la muerte. Siempre será la muerte. Entonces él dice, Juan está hablando sobre la ofrenda expiatoria de lo que representaban todos los sacrificios de millones y millones de ovejas ofrecidas. Ahí lo está presentando. Millones y millones de ovejas ofrecidas. Pero ahora está diciendo, ahora sí, aquí está el cordero. Este sí los va a quitar y de una vez y para siempre, porque Dios promete que cuando alguien se arrepiente, sus pecados serán enviados a lo profundo de la mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Yo estoy tratando, hermano, estoy provocando que usted se enamore del Señor, que se enamore de lo que Dios ha hecho a favor de tu vida, que te apasiones. Porque cuando estamos enamorados del Señor y estoy apasionado por Él, yo quiero hacer lo que sea por Él. Lo que sea por Él. Sí, hermano, lo que sea por Él. Yo recuerdo cuando a mí el Señor me dio la oportunidad de ir a un viaje misionero a España. Y la primera noche, que yo nunca había salido de mi casa, pues casero he sido toda una vida. Cuando yo estoy encerrado allí en ese lugar, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo decía, bueno, si por lo menos estuviera en Nicaragua, yo sé que me vengo a pie y ahí llego. Ahí llego. Pero solo Dios sabe dónde queda eso, en el Quinto de la Mona, hermanos. Los que han, digamos, le ha tocado viajar a Europa, ¿saben lo que eso es? Ese bendito avión allí, y estaba lloviendo, unas tormentas, yo veía los rayos donde pasa, en qué momento un rayo se pega una ala de esas y hasta aquí llegué. Y cuando estoy ahí, yo empecé a llorar, hermanos. Pero había algo allí. Yo decía, Señor, aquí estoy. Es por tu causa. Es por tu obra. Es por tu reino. Dejé mi familia. Dejé la comodidad. Mis hijos están pequeñitos. Pero aquí estoy, Señor. Para servirte. Para hacer tu voluntad. Porque cuando uno ama a Dios, uno está dispuesto a hacer lo que sea, hermanos. Sacrificar lo que sea. Yo sé que usted ha sacrificado el estar aquí, pero no todos lo han hecho. ¿Te entendió cuando dice así? Pero estamos aquí. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Él, porque no olvidamos lo que Él hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Dice, el que quita el pecado, porque la sangre de los animales solo podían cubrir el pecado, no podían quitarla. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2? A ver si me ayudan. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Dice, ustedes, bueno, vamos a ir nosotros, ¿verdad? Estábamos muertos a causa de sus pecados, porque aún
no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. ¿Y qué dice? ¿Y la qué? La eliminó clavándole en la cruz. Dice, de esta manera, oiga qué lindo lo dice aquí, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor aquí por eso, hermano? Él se merece un aplauso grande. Ahora, dice aquí, escuche bien, he aquí dice el Cordero que quita. Oh, bendito Señor. Porque Dios, hermanos, ama a toda la humanidad. Pero ese sacrificio, ese es un pasaje que a mí me conmueve cuando yo estaba recién convertido. Y yo leí ese pasaje en Isaías, que lo vamos a ver, el capítulo 53. Isaías capítulo, y usted no sabe lo que yo comencé a llorar. Primera vez que lo leía, yo comencé a llorar. De ver el amor, porque uno no había entendido, hasta que el Señor venga a nuestro corazón, uno empieza a entender en realidad lo que esto significa, lo que esto cuenta, lo que esto vale. Isaías 53. Del versículo 1 al 7. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, Él, Señor, puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ustedes pueden ver allí el cuadro del amor de Dios para con nosotros. Aquí Isaías está profetizando 700 años antes. Y esa fue la situación cuando dice que Él fue llevado como cordero. No abrió su boca, no dijo nada. Pero dice que Él cargó, escuche bien, Él carga para quitar. Por eso Juan dijo aquí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Él cargó para quitar, para alivianarnos, para quitar la carga que cada uno de nosotros teníamos, para quitar todas las impurezas, toda la basura, toda la porquería que había en nuestra vida. El Señor lo llevó en la cruz del Calvario para traernos paz, gozo y libertad.
Por eso Pablo lo exaltó en Efesios. Me gusta ese pasaje también, Efesios 1, del 3 al 7. Vamos a verlo. Dice Pablo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Dónde? Dice, en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Oiga, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos ¿a quién? A su Hijo amado. El versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, con esto voy finalizando. El Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Dice, vamos a ver mientras me ayudan allí. Ya está la parte final de la crucifixión de Jesús. Dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía, escuche bien, vea lo que dice allí, puntas de plomo en el látigo, en la punta. Entonces el que lo azotaba llegaba, tiraba y jalaba, tiraba y jalaba. ¿Se imagina usted cómo estaba la espalda de Jesús? ¿Puede imaginarse ese cuadro de ese cordero que fue al matadero? No abrió su boca y en su espalda llevó todos nuestros dolores. Todas nuestras enfermedades. Dice, y él cargando su cruz, León Reina Valera, salió al lugar llamado la Clavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, unos a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo y en griego, en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, los judíos, los escribas: Rey de los judíos, sino que le dijo: Rey de los judíos, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una por cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos y no echemos suerte sobre ella, y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados.
Escuche bien. Hablando del amor y la misericordia de Dios, porque a veces pasamos por alto muchas cosas, detalles de la crucifixión de Jesús. Acostumbraban que al peor malhechor tenía que cargar su propia cruz. Era una vergüenza el mirarle cuando iba desnudo por las calles, cargando la cruz. Una práctica, no sé cómo tildarla, pero está bien para alguien que la mereciera. Pero Jesús era inocente. Él no había pecado. Él no pecó. Aunque fue tentado en todo, pero no pecó, dice la palabra. Pero que Él tenía que cargar para quitar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que cargar para quitar. Nuestra carga era sumamente pesada. Sumamente pesada. Pero Él lo hizo como Cordero de Dios. Dice que Él fue obediente. Él vino en obediencia. Escuche bien. Todo lo que Él sufrió en su cuerpo, la bofetearon, no le pusieron una corona de espinas y no se la ensartaron, su espalda en carne viva. Y escuche bien. Y estando ya Él en agonía, ya clavado, Él pidió que le dieran de beber. Le dieron vinagre, porque posiblemente tal era el estado de su parte física que necesitaba fuerzas para poder hablar, para decir las últimas palabras. Y las últimas palabras fue consumado es, que quiere decir en el griego tetelestai. Él dijo: he aprobado el examen. Y Él aprobó el examen por usted y por mí, porque en la cruz Él llevó todo. Como cordero inmolado fue a la cruz y se dio y se entregó, para que usted y yo no juguemos muchas veces de que somos cristianos. No juguemos con la palabra de Dios. No juguemos con nuestra vida cristiana. No. Él lo hizo para darnos el perdón. Y como perdonados que somos, debemos dar testimonio. Donde quiera que estemos, nunca olvidemos lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Jesús, el Cordero de Dios, quien dio su vida por amor, porque es por gracia que somos salvos. No permitían otro. Cuando el sumo sacerdote estaba allí, no permitían otro, porque iba a venir un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, Jesús el Hijo de Dios, para traernos la libertad y el perdón, y con el perdón la vida eterna. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Cierren sus ojos, por favor. Yo no sé si aquí en esta mañana habrá alguien
que aún no ha entregado su vida al Señor, yo creo que no tengo que decir mucho. Ya usted entendió el propósito de Dios al enviar a Jesús. Ya lo entendió. Es liberarnos de la condenación eterna. Es liberarnos de la maldición del pecado. Es traernos libertad, gozo y paz a nuestra vida. Si usted la quiere en esta mañana, haga una oración sencilla, corta. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo, pero de corazón. Dígale así: Señor Jesús, hoy he entendido que fuiste como cordero al matadero por mí. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tu sangre me puede limpiar y perdonar. Porque eres el cordero que quitas el pecado del mundo. Aquí estoy, pidiendo misericordia y que me perdones, que me limpies por todo lo malo que yo he hecho en esta vida. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, porque lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Si has orado conmigo, dele gracias. Dele gracias. Dígale: Señor, gracias por haberme perdonado, por lo que sufriste por mí en la cruz. Usted que nos está mirando en esta transmisión, si has hecho esta oración, dele gracias, porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos.